Bueno, saludo a todos los que nos siguen, a la amada audiencia, con la paz del Señor Jesús el Cristo. Agradezco a Dios por estar una vez más, continuar con nuestra programación y siguiendo con este tema tan, pero tan importante y tan difícil para el común de los hermanos, el normal. Porque muchas veces y a la gran mayoría le cuesta creer la verdad. No solamente la doctrina verdadera, sino creer la verdad de las cosas, lo que está sucediendo. Pero bueno, el asunto es ir entregando aquello que se debe hacer y Dios se encarga de lo que escuchen. En este programa vamos a continuar dando datos, números, y una vez que concluyamos con los datos de este programa, vamos a ver cambios en particular. Pero quiero mencionar que la versión de la Biblia Reina Valera 1960, si usted cree que es muy conservadora, muy ortodoxa, etc., no lo es. Es una Biblia híbrida, una mezcla entre la falsedad y lo correcto. Terrible, pero es eso. Y si usted quiere darle una medida exacta o más precisa, le voy a recordar algo. Algo que se conoce desde cuando sucedió. El Vaticano, no solamente que pagó todo ese servicio, por eso se echó a perder el tema, sino que una vez concluida la edición de la Biblia Reina Valera en 1960, ordenaron que se realicen 1.000.000 de copias para el Vaticano, porque la iban a usar para el catecismo, porque obviamente ya no tienes problemas con la doctrina católica. O sea, de la versión Reina Valera 1960 ya pueden extraer toda la doctrina que necesitan para el catecismo. Y les sirve como base bíblica. ¿Qué le parece? Pero vuelvo un poquito para atrás. En la Edad Media, por solamente tener la Biblia, eran asesinados. Sepan o no leer. Eran quemados en autos de fe. ¿Qué pasó? Que ahora hicieron 1.000.000 de copias para tener para el catecismo. Alcanzaron el nivel de degradación que ellos esperaban, por lo menos básico. Se puede echar a perder un poco más y muchísimo más, pero ya está. De ahí ellos pueden sacar las doctrinas, como la confesión auricular, con los cambios que han hecho. Y además de eso, ahora hacen la confesión ya no con una persona, sino a través de la inteligencia artificial, donde una imagen de Jesús le contesta y le responde lo que necesitan, y bueno, es el confidente. Interesante, ¿no? Todo lo que ellos quieren respaldar, lo pueden respaldar con la Biblia Reina Valera 1960, cosa que no se podía hacer antes de 1881, cuando Westcott y Hort hicieron el nuevo texto griego, que es la base de todas las Biblias actuales, salvo en aquellos grupos que siguen ellos haciendo las Biblias que corresponden, que vienen del texto mayoritario bizantino, que es el Textus Receptus. Las otras es totalmente todo del Vaticano y es totalmente todo corrompido. Esa es la verdad. Lo mismo que la Reina Valera 1960. Tiene 186 alteraciones que llevan a un cambio mínimo de una modificación básica de 3.500 versículos de esa edición.
Interesante, ¿no? Vamos a ir a los datos y ingresamos en este programa con la información que tenemos. Vamos a presentar algunos temitas, números, y vamos a dar una base de datos de los libros históricos como un avance, para luego volver al tema que estábamos en el Pentateuco. Palabras que taparon en el Antiguo Testamento, 2318, tapado, cambiado, etc. En los libros históricos, libros poéticos y los libros de los profetas. Para poder realizar eso, se utilizó el método el método que se llama equivalencia dinámica. En el Pentateuco se cambiaron 312 palabras, más las reiteraciones de esas, se alcanzan 655 palabras, que hace un total de 967 palabras cambiadas en el Pentateuco. Y en todo el Antiguo Testamento el total general es de 2318. Bastante, ¿no? Y bueno, el método que inventó Eugenio Nida, que no era otra cosa que una persona atea, aunque se diga cristiano, él inventó un método que le permite hacer las modificaciones que quiera, porque era necesario. No se podía traducir como normalmente se hacía porque no había forma de cambiar nada de esa manera. Entonces él inventó el método de equivalencia dinámica. Y en algún momento le voy a mostrar cómo está eso en la Biblia, en los lugares que se ha hecho. En algunos casos contradice totalmente lo anterior y en otros sintetiza. Nunca sabrás qué texto fundamental estaba ahí que se sintetizó y ya no lo verás nunca más. Continuemos. Del Pentateuco seleccionamos 196 palabras para los gráficos que mostramos normalmente. Son 196 cambios, palabras, oraciones. A veces algunas palabras de las que forman esencialmente están repetidas según el contexto en el cual se desarrolla. Pero de los 200 versículos tenemos 196 palabras, que es interesante. Veremos los cambios de palabras para tener una idea bien definida de lo que perseguían los autores. Y es el invento de un método singular para la traducción del texto de la Biblia. Lo llamaron equivalencia dinámica, obra de Eugenio Nida. Podemos definir a este método con estas palabras, que es el sinónimo perfecto. Ese es el sinónimo elegante, ¿vio?, para las academias y los hombres doctos, instruidos, equivalencia dinámica. Pero si uno quiere decir esa misma palabra más al llano, pero tan auténtica como esa, sería mentiré que te gusta. El método mentiré que te gusta. Otro sinónimo sería bienvenido a los absurdos. Y un tercer método, sinónimo, el manicomio está aquí. Es el sinónimo de ese nombre, equivalencia dinámica. Ahora, bueno, muchos se sienten incómodos porque le parece mucho. Si usted desea ser más elegante, puede decir algo no está bien aquí. Y eso es muy elegante. Estas acciones se observan por centenares hasta millares en la Biblia Reina Valera 1960. Se hizo por lo menos 70
70.000 cambios de vocablos y más de 100.000 en asuntos ortográficos. Todo esto gracias al método llamado equivalencia dinámica. Ahora vamos a sumar los datos totales de la sección y ahí tendremos un panorama más adecuado de lo que realizaron. ¿Cuál era la intención de los traductores? Los actos declarados realiza, lo que hicieron no lo dudes de ninguna manera. Si tú quieres saber cuál era la intención, tienes que ver qué se movió, qué se sacó, qué se puso, y eso te permite ver. A eso se le llama modus operandis, y no lo pueden negar. ¿Qué hicieron? Introdujeron el nombre de la diosa madre pagana 28 veces, cuando no se mencionaba, ni Dios lo mencionó por nombre. Hoy tenemos la mención de Acera, cuando en realidad nunca Dios llamó ese nombre, sino que dijo los bosques, que era el lugar en donde ella estaba y donde se le adoraba. No desaparece de los libros históricos un nombre de un principado. Cuando se lee esa historia parece que no hay obra espiritual, hay salvo Dios obviamente y se ve la idolatría, pero no se ve más. No hay ningún espíritu salvo, alguna mención ahí como en el caso de David de Satanás. Pero había, 9 veces se tapó el nombre de un principado llamado Belial. Y se utilizó para tapar el nombre Belial la palabra perverso. Después se tapó la palabra testimonio referente al tabernáculo del testimonio, en donde Dios da testimonio de sí mismo, 73 veces. Se tapó la palabra sábado 67 veces, y es muy importante por qué se lo hizo, lo voy a hablar en el momento adecuado, es muy, muy importante por qué se lo tapó. En toda la Biblia del Antiguo Testamento para adelante, es muy importante por qué lo taparon. Se tapó la palabra presente 82 veces, porque al hablar de presente ya define el culto, el servicio, y pusieron una palabra que no dice nada. La palabra ofrenda no sirve para el testimonio bíblico así, pero para manipular para otra cuestión sí sirve. Se cambió la palabra vasos por utensilio. 47 veces se lo tapó. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje que Dios quiere y la forma que Él llama a sus instrumentos, tanto en su obra como a los instrumentos humanos. ¿Qué pasó? Se eliminó ese nombre. Se tapó la palabra reconciliar 22 veces. Y se utilizó la palabra expiación. Y se mezcló con otras palabras también para que nadie entienda cuando lee el Levítico. Se tapó la palabra perfume 25 veces, muy importante en el culto levítico. ¿Por qué? Por la oración harás arder. ¿Por qué? Porque eso es para gloria de Dios. Y eso ellos no quieren que se vea en la Biblia. O sea que lo referente al perfume se tapó en total 41 veces. La palabra sacrificio, que tiene que ver con animales que se sacrifican para Dios, o en el servicio de Dios, o en el culto a Dios, se tapó 20 veces por la palabra ofrenda, que no dice nada y más bien sirve para manipular. Se tapó 22 veces la palabra cubierta, y usted dirá, ¿qué importancia tiene esa palabra cubierta? Se tapó con la palabra propiciatorio, que es un término teológico, es un término del judaísmo, pero que no sé si aparece una vez en el texto del Levítico, pero se tomó de esa vez y se tapó en todo lugar donde decía cubierta.
querían hacer un lavado de cerebro con esa palabra. O condicionar, desviar el interés, la atención. Por algo lo hicieron, eso no es casualidad. Se tapó la palabra derechos, que es tan importante, el derecho de las personas. Mi derecho es este, mi derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una vida digna, derecho a que no me molesten, derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Esos son los derechos. Lo que es bienes que el hombre tiene que alcanzar. Bueno, la palabra derecho, que demuestra que no somos esclavos, sino que estamos en un gobierno y en un país libre, y además de eso que protege al ciudadano. En el caso de Israel se tapó en el Tratado Legislativo de Israel 34 veces la palabra derecho. Por eso es que cuando uno lee el Pentateuco, lee el Levítico, lee Éxodo, lee Deuteronomio, todo parece una esclavitud, decreto, ordenanza. ¿Por qué? Porque en donde iba la palabra derecho, que es lo que te indica a ti, que son gente libre, lo taparon por cualquier otro nombre legislativo, decreto, ordenanza, cualquiera de los nombres jurídicos, con eso lo taparon. Pero no solamente se ha hecho eso en el Antiguo Testamento. Ahora podremos algunos datos interesantes. Hijo de Dios se puso hijo de los dioses tenemos nosotros, en la versión Reina Valera 1960, hijo de los dioses, cuando el texto original dice hijo de Dios. O sea que, ¿y por qué esa conexión? En algún momento lo voy a mencionar. Dioses santos tenemos nosotros cuando en realidad originalmente dice ángeles santos. Es una asociación ahí. Lo vamos a explicar en otro momento. Interpretación en lugar de declarar o declaración. Porque declaración es lo que Dios hace sobre el futuro y sobre las cosas y serán así. E interpretación es del mundo esotérico místico. Entonces pusieron lo esotérico y lo místico en detrimento del lenguaje de Dios. ¿Qué le parece? Bueno, esas son las cosas que le puedo mencionar hasta este momento en generalidades. Voy a ingresar ahora en ver algunos detalles, sí, ya más tranquilo, oraciones y palabras que se han cambiado. ¿Por qué? Porque hasta en algunas cosas tenemos que decir que tuvieron un poco de integridad y sinceridad. En la creación eliminaron la palabra perfección, porque ellos introdujeron imperfección. Y al introducir imperfección, la sinceridad y la bondad que de algún lado le quedó algo, le permitió decir, no, vamos a sacar la palabra perfección porque acá ya no está. En eso fueron honestos. En el Textus Receptus dice que lo que Dios crió en perfección lo crió todo. Esa palabra fue eliminada en la versión Reina Valera 1960 porque la creación que ahí define no es perfecta, es imperfecta. Vamos a ver algunos ejemplos de esa imperfección. Cuando dice seres vivientes en lugar de criatura de almas vivientes, es imperfecto. Cuando dice monstruos marinos en lugar de grandes ballenas, como dice originalmente, eso es imperfección. Es tergiversación del texto. Y cuando dice un ser viviente en lugar de alma viviente, elimina lo espiritual, trae imperfección a la revelación y a la palabra de Dios, por lo cual, por eso, sacar la palabra perfección está bien, en el sentido de tener algo de honestidad, pero está mal porque están eliminando el testimonio de Dios. Algo que en ocasiones, vamos a ir a Adán y Eva ahora, cómo le presentó la oferta el diablo a Eva. Sabía que con Adán se le complicaba, entonces fue por el otro lado. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el diablo a Eva? ¿Cómo sería? Yo hablando de este tema, en exposiciones decías, para mentir hay que mentir bien,
No porque yo sea promotor de la mentira, pero lo digo en el sentido de que para que te sirva exitosamente. Porque de lo contrario, si no venís con algo bien grande, no te van a comprar la mentira. Porque digo, que le diga a Eva que iba a ser como Dios y que Eva crea eso, era, por más que esté en inocencia y en un estado de inocencia y todo, era demasiado. Pero ¿sabe una cosa? Eso no es lo que le dijo el diablo. Esa es la pena. El diablo habló de su reino y de cómo él se hace llamar. Eso le dijo. Eso, y seréis como Dios, como dice en la versión Reina Valera 1960, no es así en el original, en el Textus Receptus. En el Textus Receptus dice así: y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Y a quién se refería a él? Porque él es el Dios de este mundo, es el Dios de los ángeles que cayeron, junto con otros principados, 4, que participaron esencialmente en la rebelión contra Dios, que es Belcebú, Belial, Astarot y Lucifer, que es el diablo. Ellos son dioses de ese reino. Por eso hablan también en plural, porque son varios, mientras que Dios es uno, singular. Entonces, ¿de quién estaba hablando ahí el diablo cuando en el original? Del mismo. Y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal, como él y como sus principados y su reino. Así que bueno, es así. Han cambiado. Otra cosa que han cambiado. Han puesto algo que se hace sistemático en esta versión, que es que no quieren que entienda. Los cambios efectivamente es para que uno no conozca la voluntad de Dios. Pero también la palabra entender eliminaron todo lo que pudieron. Porque cuando habla el diablo con Adán y Eva, le dice para entender. No le habla de sabiduría, para entendimiento de los temas. ¿Qué tenemos nosotros? Para alcanzar sabiduría. No fue lo que el diablo le dijo. El diablo le dijo para entender. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahí? Mentira, una mentira. Fíjese aquí, como todas las que le estoy diciendo que son mentiras, porque esos cambios son mentiras. No es el testimonio de Dios, no es la verdad. Vamos a ir a otro que es una herejía teológica. Por eso esto no se lo puede mirar simplemente como cambio de palabra. También hay que ver el aspecto teológico, el aspecto de todo lo que es Dios y su obra y su testimonio. Nosotros tenemos esto que hicieron Adán y Eva una vez que desobedecieron. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso es una herejía, hasta una blasfemia podemos decir. Claro, cuando usted lee la Biblia pensando que eso es lo que realmente sucedió, claro, usted no, nadie se puede dar cuenta de esa manera. Pero con la comparación sí. ¿Por qué eso es una herejía y una blasfemia? Primero porque niega que Dios está en todo y habita en todo y en todo lugar. Y si Él está en todo lugar, ¿cómo va a huir de su presencia? David mismo lo dijo. ¿A dónde huiré de tu presencia? En el Salmo 139. Eso está negando la omnisciencia y omnipresencia de Dios. ¿Eso fue lo que dijeron Adán y Eva? ¿O se escondieron de la presencia? No. ¿Quieres saber lo que realmente sucedió? Y se escondieron, sí, del hombre y su mujer de delante del Señor. Ellos sabían que el Señor estaba a un par de metros de ellos y delante de él, eso sí podían hacer. Porque Él vino físicamente a estar con ellos y de delante de la presencia de donde Él estaba, delante de Él. Entonces, ¿qué hace el otro texto? Pervierte el mensaje y la teología y introduce una herejía allí. De delante de Dios sí ellos se podían ocultar, porque estaba ahí cerca de ellos, entre los árboles, pero no de la presencia. Poner la presencia ahí es una herejía, es una blasfemia. Eso. Otra de las cosas que, digamos, vamos a mencionar algunas más en este programa. Tenemos algo de tiempo,
mínimo, pero alguna cosita más voy a mencionar. ¿Qué tenemos por aquí? Cuando Dios le dice, maldita será la tierra por tu causa. Dios no le dijo que por tu causa, sino por amor de ti. No fue la oración que usó. No le dijo por tu causa, por amor de ti va a ser la tierra maldita. O sea que si nosotros queremos entender la maldición que hay, es por amor a Adán y Eva. No por causa. Después vemos que dice, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. No dice su ofrenda. Ahí dice su presente, porque el presente era parte del culto y la actividad que ellos tenían. No se olvide que en esos días ya tenían más de 100 años ya de edad Caín y Abel. Y ya habrán hecho varios cultos en ese momento. Y la ofrenda era de presente del culto del Antiguo Testamento. Así que poner ofrenda es tergiversar la realidad de que pasaba ahí. Y miró el Señor a Abel y su presente, dice el texto original, que es parte del culto y del servicio, así que ese está bien. El otro culto que se hacía, aparte de servir de manipulación. Uno de los temas que aquí también se puede mencionar es cómo ocultaron desde cuándo se produce el cambio en el niño de inocencia a conciencia. Siempre dije, ¿por qué, Señor, eso está tan así? Porque no se veía en la práctica, pero bueno, sí. Dios lo dijo claramente, nosotros tenemos, es malo desde su juventud, dice cuando hablan Dios le habla a Noé para que construya el arca, pero Dios no le dijo eso es mentira. Dios le dijo, es malo desde su niñez. ¿Y a qué edad comienza la niñez? 6, 7 años. Esa es la edad de que el niño es consciente. O sea que dice que es malo de su juventud, no solamente traslada el tipo de inocencia, el tiempo de inocencia, sino que es mentira. Cuando habla, supongamos en el caso del lenguaje de lo que Dios hacía con Abraham, Dios le decía que le hablaba de la tierra de tus peregrinaciones. ¿Por qué? Porque él se movía de un lado al otro. Aunque esa tierra se la iba a dar a él, de un lado al otro iba. Nosotros tenemos en la Reina Valera que dice la tierra en que moras, como si él estaría fijo. Cuando en realidad él peregrinaba de un lado al otro. Si usted leyó la Biblia, eso sucedió. ¿Qué está haciendo ahí? Falso testimonio está dando. Sí, moraba en Canaán, pero peregrinaba constantemente en todos lados. Cambiaron una cosa por otra. Luego en la confusión de lenguas, cuando sucede la confusión de lenguas allí, nosotros tenemos confusión, eso es falso. Ahí no hubo ninguna confusión de lengua. Ahí hubo una mezcla de lengua, dice Dios en el original. Mezcla de lengua, es decir, tenían sílabas que decían una cosa, ahí se mezclaron. Dios crió los idiomas. El efecto de la creación de los idiomas fue confusión en ellos, pero no lo que Dios hizo. Y así es como todo el testimonio que se da en esas partes está totalmente pervertido, tergiversado y es mentiroso. Bueno, en la próxima audición continúo con este tema, se terminó el tiempo. Interesante y así de grave y de serio como lo has escuchado. Dios te bendiga y hasta entonces.